El misterio de Torres Verde se desata. ¿Qué secretos ocultan sus paredes? Sofía Martínez respiró hondo mientras subía las desgastadas escaleras de Torres Verde. El aire era denso, impregnado del olor a tuberías viejas y un toque de desesperanza. Tenía apresurada a su pequeña Emma, que lloraba en sus brazos. Las voces de los vecinos murmuraban entre las sombras, flotando junto a la pintura desconchada de la pared. Sofía sabía que el ascensor estaba averiado, otra de las tensiones diarias en ese edificio que parecía estar al borde del colapso. «Dame un momento, cariño», le susurró, intentando calmarla, aunque por dentro su corazón palpitaba con la fuerza de 1000 tambores. De repente, un estruendo rompió la calma que envolvía el lugar. Se trataba del nuevo CEO, Daniel Blackwood. Su llegada había causado expectación. Enigmático, había comprado el edificio, insuflando a la comunidad una esperanza incierta. Nadie sabía mucho de él, pero su misterio lo hacía aún más intrigante. «Oye, ¿te ayudo con eso?», preguntó, mientras trataba de calmar a Emma, que lo miraba con curiosidad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, un silencio incómodo se apoderó del espacio. El elevador comenzó a moverse, pero paró abruptamente. La luz titiló y el miedo se apoderó de Sofía. No ahora, pensó, sintiendo la presión en su pecho. Olvidándose del tiempo, la conversación fluyó. Sofía, al borde del colapso, reveló que su abuelo y su madre habían sido propietarios del edificio. «Este lugar tiene historia, por eso es tan difícil dejarlo», confesó, sintiendo un nudo en la garganta. Daniel, sorprendido, compartió su pasado. La trágica muerte de su esposa, Rebeca, en un accidente, un episodio que envolvía secretos oscuros. La atmósfera se espesó. «He tenido problemas con Víctor Reeves», dijo. El pánico era evidente en su voz. «Está intentando desalojar a los inquilinos, aumentar los alquileres, todo para ocultar sus fraudes. En medio de las reve». Un grito de Emma rompió la tensión, y Sofía sintió que debía volver, que el tiempo se agotaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, el rostro de Daniel se tornó grave. «Si Reeves va por este camino, no solo va a desalojar, sino que hay algo más oscuro en juego. He tenido pistas. Hay rumores de incendios intencionados». La preocupación se reflejaba en los ojos de ambos, y el peso de sus palabras era abrumador. Estaban atrapados no solo en un ascensor roto, sino en una telaraña de corrupción y mentiras. A medida que las visiones de su futuro se desvanecían en el aire cargado de incertidumbre, un rugido atrapante llenó el edificio. Un incendio estalló en el piso inferior. Las llamas comenzaban a devorar lo que habían conocido. El pánico se instaló. Sofía y Daniel se miraron, comprendiendo que su lucha apenas comenzaba. La conexión entre ellos parecía crecer, pero ¿serían capaces de salvar su hogar y la comunidad que habían empezado a valorar? Un sudor frío recorrió la espina. «No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos». El rugido del fuego crecía, devorando el aliento de Torres Verde. Sofía apenas podía pensar. Ahí estaba ella, atrapada entre las llamas, y ese extraño, Daniel, quien, aunque parecía una ayuda, podía también ser parte del riesgo. Su corazón latía con furia. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró, el miedo retumbando en su voz, mientras el humo comenzaba a infiltrarse en el elevador. Emma lloraba en los brazos de su madre. El sonido era como dagas en su pecho. Daniel miró hacia el techo del ascensor, evaluando. Su rostro mostraba determinación, pero había un rayo de pánico en sus ojos. «Tenemos que salir de aquí». «Ahora», dijo, su voz firme pero quebrada,
mantuvo la calma, aunque Sofía podía notar sus manos temblando ligeramente. Ambos sabían que no podían perder tiempo. Sin embargo, algo extraño sucedió en medio de la confusión. Mientras Daniel presionaba frenéticamente los botones del ascensor, escuchó un ruido sordo proveniente del techo. Un grito de alarma resonó. Alguien estaba agitando el ascensor con fuerza. «¡No! ¡Detente!», gritó Daniel, pero el sonido se volvió más fuerte. Sofía sintió una punzada de terror. ¿Qué estaba ocurriendo? De repente, el techo del ascensor se quebró con un estruendo. Desde arriba, alguien cayó, sabiendo exactamente a dónde apuntar. Un objeto pesado descendió y en un golpe seco, un hombre desconocido irrumpió. Era Victor Reeves, el propio enemigo de Daniel, y aunque no lo sabía, también una figura del pasado de Sofía. «¿Qué demonios haces aquí?», exclamó Daniel, retrocediendo un paso. Sofía se quedó atónita. «Reeves, el hombre que casi había hecho que su abuela perdiera el edificio antes, el mismo cuya sombra había pesado sobre su familia durante años». Pero él sonrió con una arrogancia escalofriante. «Vengo a recoger lo que es mío», dijo con una voz tan fría que heló la escena. Sofía se enteró en un instante de que esa era más que una simple guerra por el edificio. Era un enfrentamiento personal. ¿Había algo más entre ellos que solo negocios? «¡Emma!», gritó, dándose cuenta de que Reeves se había acercado a su hija, que seguía en sus brazos. Pero antes de que pudiera hacer algo, vio cómo la mirada de Daniel se oscurecía, como si una tormenta se desatara en su interior. Sin pensarlo, Daniel empujó a Sofía hacia un lado y se lanzó contra Reeves. El golpe hizo que el ascensor temblara, sacudiendo a todos los presentes. Sofía estaba paralizada. ¿Por qué Daniel conocía a Reeves tan bien? Los dos hombres empezaron a forcejear, mientras las llamas rugían más cerca. Reeves era astuto y ágil, pero Daniel se lanzó con todo. Un golpe certero a la mandíbula hizo que Reeves tambaleara. «No dejaré que destruyas este lugar», gritó Daniel, su voz llena de pasión y rabia. Pero el caos aumentaba. Las luces del ascensor parpadeaban a medida que el humo se hacía más denso. Sofía sentía el nudo en su garganta apretándose de nuevo. «¡Emma!», gritó, y el terror se apoderó de ella, llevándola a actuar. Un estruendo más fuerte resonó, y el objeto pesado que había caído comenzó a moverse. El ascensor crujió como si estuviera a punto de derrumbarse. Entonces, Sofía descubrió el secreto más devastador de todos. En su mano, Reeves sostenía un documento. «Tu abuelo me vendió este edificio, Sofía, sin que lo supieras». La revelación golpeó como un rayo. «Este lugar fue mío antes de que tu madre lo reclamara. Siempre lo fue». El tiempo pareció detenerse, el mundo se desvaneció a su alrededor, y el horror de la traición la ahogó. No solo estaban atrapados en un incendio, atrapados en las llamas de los secretos del pasado. ¿Era posible que su familia hubiera sido cómplice de este caos? Mientras sentía que el aire se acababa, el ascensor empezó a descender rápidamente. El fuego y la traición la rodeaban. La lucha entre Daniel y Reeves continuaba, pero todo estaba a punto de cambiar. ¿Quién iba a salir de esto con vida? ¿Podría Sofía enfrentar el legado que su familia había dejado atrás? Las llamas exigían respuestas. El ascensor empezó a caer. Sofía sintió que el corazón se le detenía. Era como si todo en su interior se detuviera para darle paso a ese horror que se avecinaba. «¡Emma!», gritó, pero el sonido se perdió entre el crujido del metal. El aire se volvía más denso, el humo comenzaba a infiltrarse y la temperatura aumentaba. La imagen de su hija llorando en sus brazos era lo único que mantenía su mente anclada a la realidad. Daniel y Reeves seguían forcejeando, cada golpe resonando como un tambor en medio de la confusión.
Ella no podía apartar la mirada de la escena. «¡Daniel, ten cuidado!», gritó, pero él estaba demasiado concentrado en la lucha. De repente, un poderoso golpe hizo que Reeves retrocediera, y antes de que Sofía pudiera asimilar lo que sucedía, Reeves se volvió hacia ella. «Tu abuelo me vendió este edificio, Sofía, sin que lo supieras». La revelación cortó el aire como un cuchillo, un golpe directo al estómago. Su mente se nubló. «¿Qué?», exclamó, sintiendo que el pecho se le apretaba aún más. La traición era una carga pesada, un tsunami de confusión que la ahogaba. ¿Era true que su familia había estado involucrada en algo tan oscuro? Aprovechando el momento de distracción, Reeves hizo un movimiento sorpresa, empujando a Daniel hacia el borde del ascensor. El suelo crujió. El fuego rugía más cerca. Sofía, llena de miedo, sintió que el sudor escurría por su espalda. Gritó, extendiendo los brazos hacia su hija. Emma seguía llorando aterrorizada. Entonces, mientras Daniel recobraba el equilibrio, un grito ensordecedor llenó el aire. El ascensor se desplomó de golpe, un sonido brutal que resonó en toda la estructura. Sofía sintió que su estómago se encogía. «No», anheló, recordando las historias sobre los fantasmas del edificio, sobre los secretos que sus paredes guardaban, pero nada podría prepararla para lo que sucedió a continuación. El ascensor se detuvo de repente, impactando con fuerza, y todo quedó en silencio. Sofía creyó que el mundo se había detenido. Emma lloraba en sus brazos, mientras Daniel y Reeves parecían paralizados en el tiempo. Pero el silencio fue solo un instante. El suelo empezó a abrirse, un rugido ensordecedor, como si la tierra misma se estuviera desgarrando, y entonces una explosión de llamas brotó del suelo, iluminando el ascensor con un brillo infernal. En un instante, las llamas alcanzaron a Reeves, envolviéndolo. Era un caos. Ella no podía creer lo que estaba viendo. Reeves había sido golpeado, pero ahora estaba a merced del fuego. «¡Ayuda!», gritó, su arrogancia desapareciendo mientras se retorcía en el suelo. Sofía y Daniel, atónitos, solo podían mirar. «¡Increíble!», murmuró Daniel, sus ojos abiertos de par en par. La angustia se superponía al horror, y el grito de Emma resonaba como un eco distante. Pero en ese momento, Sofía sintió una punzada de compasión. ¿Por qué no podía dejar de preguntarse si sus propios secretos estaban igualmente destruyendo su mundo? Y entonces, como una chispa en la oscuridad, el ascensor se sacudió una vez más. La puerta se abrió. La luz del pasillo era cegadora en comparación con las llamas. «¡Corre!», gritó Daniel, tomando la mano de Sofía. Pero ella se detuvo. «Espera», dijo, mirando hacia atrás. «¿Y si hay más gente atrapada?». El espíritu de su abuelo, el legado de su familia, pesaba en su mente. Su corazón latía con fuerza, pero en menos de un segundo, la decisión se tornó urgente. Mientras las llamas seguían devorando a Reeves, Sofía dio un paso hacia adelante. Necesitaban salir. Sin embargo, lo que quedó atrás era ahora un misterio, un secreto que los envolvía. Daniel la miró. Sus ojos reflejaban el miedo y la determinación. «¿Qué hacemos?», preguntó. El camino hacia la salida brillaba con la luz del pasillo, pero el fuego rugía salvajemente detrás de ellos. Sofía sintió que la presión aumentaba. ¿Dónde vamos a ir? ¿Y qué hay de los demás? Uso de las palabras el enigma del pasado. Sabía que su vida, su hogar y su futuro colgaban de un hilo. Las llamas exigían respuestas, y Sofía, con Emma en brazos, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Podrían realmente escapar de aquel lugar? Y más importante aún, ¿podrían deshacerse de los secretos que siempre habían cargado? Sofía sintió cómo el tiempo se detuvo. La llamada de Daniel interrumpió su torbellino de pensamientos.
«Corre», repitió, su voz rasposa empujándola hacia la salida. Pero en un instante el pánico la detuvo. ¿Y si había más gente atrapada en el fuego? Sus pies parecían pegados al suelo. No podía dejar atrás a otros. No podía. «¡Vamos, Sofía!», gritó Daniel, su mano aferrando la suya con fuerza. Pero ella miró hacia atrás. Las llamas danzaban, como si quisieran devorar todo a su paso. Entre el brillo del fuego, el rostro retorcido de Reeves se convirtió en una sombra aterradora. «Emma necesita salir», repitió la voz temblorosa, haciéndose eco en su mente. Pero el torbellino de imágenes la inundaba. Su abuelo, el legado, toda una vida construida sobre secretos. En un impulso liberó su abrazo sobre el niño. «Necesito», comenzó, pero las palabras se ahogaron. Se sentía dividida. De repente, una explosión hizo vibrar las paredes del edificio. El ascensor retumbó y el suelo crujió como si fuera a colapsar. «Sujétete», gritó Daniel, tirando de ella hacia el pasillo. Las llamas tomaron nuevas alturas y el caos se desató, pero lo inesperado sucedió. En el centro del pasillo, una figura apareció. Era la madre de Sofía. «¿Mamá?». La incredulidad llenó el aire como el humo. Se había perdido durante años. Creía que era una historia trágica. Sin embargo, ahí estaba, en medio de la tormenta. «Sofía, ven aquí», gritó su madre, su mirada desesperada buscando respuestas. Daniel dio un paso atrás, la confusión se apoderó de su rostro. Sofía se sintió atrapada entre dos mundos, dos vidas. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, incapaz de contener su pálido susurro. La urgencia del momento se convirtió en un peso abrumador sobre su pecho. «Te he estado buscando, tenido que mantenerme oculta, por tu abuelo, por Reeves. Hay tanto que no sabes», dijo su madre. Sostuvo un documento arrugado en su mano, temblando. Él estaba involucrado en un plan que podría destruir a todos. «El edificio no es lo que crees. Reeves quiere acabar con nuestra familia». El estómago de Sofía dio un vuelco. Un torrente de emociones la ahogó. ¿Tú conocías su verdad?», preguntó, el dolor como un cuchillo agudo. La verdad latía en su interior como un tambor pesado. Esa revelación atroz transformaba a todos los que conocía. No solo era un ladrón de casas, era un hombre detrás de un misterioso destino familiar. «No hay tiempo», dijo mamá. Su voz se elevaba por encima de las llamas. «Tienes que elegir, ir con él o venir conmigo». El ruido del fuego rugía en sus oídos. Emma seguía en sus brazos, llorando y buscando consuelo. Su corazón latía con fuerza. Parecía gritarle que debía escapar, pero el nudo en su garganta le impedía decidir. Daniel, que seguía mirando a la madre de Sofía, entrecerró los ojos como si viera algo más. «¿No sabes que tu madre es parte de esto, Sofía? No puedo dejar a Emma. Tengo que protegerla». Ella gritó, su voz desgarrada. La verdad sobre su madre y el lugar donde había crecido chocaban violentamente. Mientras el fuego amenazaba con devorar todo, las relaciones se hicieron frágiles, como hilos de telaraña arrastrados por la tormenta. Sin previo aviso, un crujido fuerte reverberó por el pasillo. Las llamas parecían avanzarle. «El edificio se está colapsando», Daniel gritó. La decisión se convirtió en un acto desesperado. El instante se congeló, y en un parpadeo, Sofía eligió. «Vamos, Emma, con mamá». Corrió hacia su madre. La figura temblorosa de la mujer pasó a ser un faro en la oscuridad del horror. Mientras avanzaban, un fuerte rugido inundó el pasillo. De repente, un explosivo ruido sacudió la puerta del ascensor. No había tiempo. La situación había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Sofía se sintió como si hubiera cruzado un límite, como si las llamas que la rodeaban no fueran solo de fuego, sino de conflictos ardientes, decisiones que la consumirían incluso más que las llamas. La luz se desvanecía, y el camino hacia la verdad parecía cada vez más oscuro. Las sombras posteriores a las llamas susurraban.
¿Podrían realmente salir con vida de esta tormenta? ¿Y qué misterios quedaban por desvelar? El futuro de su familia pendía de un hilo, y el secreto se alzaba en el aire como humo. El ascensor comenzó a caer. El corazón de Sofía se detuvo. Se sentía atrapada en medio de una tormenta. Daniel había tomado la mano de su madre, empujando a Sofía hacia el pasillo. Una decisión debía tomarse, pero el pánico invadía su mente. ¿Dónde vamos a ir? Emma necesita salir, gritó, apretando a su pequeña contra el pecho, sintiendo su llanto temblar en sus brazos. Mamá, gritó, retrocediendo, buscando a su madre en medio del caos. Las llamas la rodeaban, la luz naranja danzando como un dragón feroz. La figura de su madre se iluminaba por el fuego, y por un segundo el tiempo se detuvo. ¿Qué hacía aquí? La verdad sobre tu abuelo. Él sabía de Reeves. Estaba involucrado, dijo su madre, jadeando, los ojos llenos de angustia. En ese momento, el piso crujió de nuevo. Una explosión ensordecedora resonó. Sofía sintió que las llamas se acercaban. No, 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 su mente gritaba. ¿Su abuelo un traidor? La traición era más pesada que el aire cargado de humo. Emma seguía llorando, su pequeña voz atravesando el caos. ¡Emma! La urgencia la sacudía. De pronto, otro grito desgarrador la sobresaltó. En una fracción de segundo, el cuerpo de Reeves apareció, tambaleándose hacia ellos. ¡Ayuda!, suplicó, las llamas ya abrazándolo. La arrogancia desapareció de su rostro. Ahora era un hombre asustado, un ser humano buscando auxilio. «¡Tú no puedes dejarme aquí!», gritó, su voz llena de desesperación. Daniel y Sofía intercambiaron miradas. «En serio», dijo Daniel, su expresión entre el horror y la incredulidad. «¿Deberíamos ayudarlo?». La idea era absurda. ¿Y acaso no había sido el villano todo este tiempo? «Mamá, ¿qué hacemos?». La pregunta colgaba en el aire como una sombra. Las llamas devoraban el espacio, y el pasado se desmoronaba a su alrededor. «Sofía, necesitamos salir», insistió su madre, arrastrándola hacia el pasillo. «Pero hay que ayudar». «No», interrumpió Daniel. Su voz retumbaba entre el pánico. «Esa es la persona que quiere destruir a tu familia. No podemos poner en riesgo nuestras vidas». Las llamas crecían, y el fervor del fuego se convertía en un monstruo que devoraba todo al alcance. Sofía sintió el nudo en su estómago. La traición, la confusión, las revelaciones sobre su familia la asfixiaban. Ella luchaba por respirar, las dudas y miedos palpitando en su pecho. «Emma», susurró sin poder apartar la mirada del hombre en llamas. Un grito desgarrador salió de la boca de Reeves. Por favor, ayúdenme». La línea entre el villano y la víctima se desdibujaba. ¿Era posible que él también fuera un prisionero de su pasado? Daniel, visiblemente atrapado entre la lógica y la compasión, miró a Sofía. «No podemos, ya no tenemos tiempo». Pero su rostro mostraba que su corazón dudaba. «Yo sé lo que es perder, lo que es no tener a nadie», añadió, su voz temblando. Mientras tanto, un estruendo terrible sacudió el edificio. «Es ahora o nunca», gritó su madre, tirando de ella hacia la salida, dejando atrás el rostro torturado de Reeves. «¡Sofía!». El grito la persiguió, lleno de horror. En un instante el fuego estalló detrás de ellos, y Sofía escuchó un último grito desesperado de Reeves. El pasillo se iluminó por las llamas. La luz ardía, y la distancia entre el pasado y el futuro parecía desvanecerse. «Vamos», gritó Daniel, su mano apretando con fuerza la suya. Mientras corrían, el suelo crujía, y las sombras danzaban junto a ellos mientras las llamas laceraban el aire. ¿Qué demonios estaba pasando?, se preguntó Sofía, mientras la confusión se mezclaba con el miedo. La verdad era un enemigo formidable. De repente todo se detuvo. Unos pasos resonaron fuerte al final del pasillo. «¿Quién más está aquí?», preguntó Daniel, sus ojos abiertos de par en par, la tensión palpable.
Una figura apareció, más allá de la luz ardiente. Un hombre con rostro familiar. Era el abuelo de Sofía. «Abuelo, ¿qué haces aquí?» Su abuelo, arrugado y con el alma cansada, la miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Estoy aquí para admitirlo todo, para protegerte». La mirada en sus ojos era pesada, como la culpa que cargaba. «¿Protegerme de qué?», preguntó Sofía, sin poder contener las lágrimas. La verdad estaba quebrándose en su mente. Justo cuando el ambiente se tornaba insoportable, el edificio retumbó nuevamente. Las llamas rugían con cada vez más fuerza, y ella se dio cuenta de que el tiempo se les estaba escapando. «¡Corre!», gritó el abuelo, la desesperación inundando su voz. Pero Sofía se quedó paralizada ante la revelación. Su familia, el legado, todo había estado construido sobre un entramado de secretos oscuros. La elección se hizo difícil y aterradora. Mientras las llamas devoraban el presente, Sofía sintió que su corazón se quebraba. Lo que había sido un refugio, ahora se transformaba en su prisión. ¿Podrían escapar? ¿Qué otras verdades resurgirían en medio del fuego? La pregunta flotaba en el aire, mientras el caos continuaba arremolinándose a su alrededor. ¿Podría Sofía enfrentar la verdad de su familia y salvar lo que quedaba de su hogar? Las llamas exigían respuestas, y el tiempo se acababa. El ascensor se tambaleó, y poco a poco, Sofía empezó a comprender lo que su abuelo estaba a punto de revelar. Las llamas ya se sentían como una boca de fuego, cada segundo contestando con más y más ardor. «Abuelo, ¿qué sabes de Reeves?», preguntó, su voz llenándose de una mezcla de miedo y frustración. Daniel, detrás de ella, sin aliento, apretaba sus dedos con fuerza, todavía mirándose sentir como a punto de unirse al rescate o a la huida. Él no es solo un enemigo, es parte de tu sangre», dijo su abuelo, arrugando la frente en un gesto de tristeza. Tú eres su hija». «¿Qué?». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre ella. «No, eso no puede ser». «Eso no tiene sentido». Su mente se retorcía en un torbellino de horror. Emma lloraba aún más fuerte, el miedo resonando en el aire como un eco. «Necesitamos salir de aquí ahora», gritó Daniel, y el tiempo se volvió denso, pesado. «No, Sofía», insistió su abuelo. Su voz era un hilo de desesperación. «Esos no son solo rumores. Mi pacto con Reeves fue por protección, por tu madre y por ti». «¿Protegernos de qué?». La incredulidad rompía su voz. En un instante, el fuego se sentía más cerca, como si la misma historia de su familia la estuviera consumiendo. Reeves. Él siempre fue un traidor. Siempre. En sudor le corría por la frente. El aire escaso se volvía irrespirable. La puerta del ascensor, casi a punto de caer, estalló en una chispa que iluminó el pasillo. Daniel, haciendo equilibrio al borde, se giró hacia Sofía. «Tenemos que irnos, ahora». Una voz firme, pero los ojos mostraban sus miedos. ¿Y si lo que decía su abuelo era cierto? ¿Y si su vida era una mentira construida sobre secretos? «Sujétate», exclamó su abuelo, intentando mantenerlos a salvo. Sofía vio cómo al fuego le salían lenguas voraces, deseosas de alcanzar su ADN. La confusión apretaba su pecho, pero las llamas parecían no ser lo que más le preocupaba en ese momento. Pero el instante se rompió. Las chispas volaron cuando, de repente, un desplome resonante sacudió el suelo. «¡Ah!», gritó Emma, y Sofía sintió como si su corazón se partiera. «Escucha», imploró, mirando profundamente a los ojos de su abuelo. «Si es cierto que soy parte de esto, si tú me mientes, lo sabré». Pero antes de que pudiera pensar más, otro explosivo crujido hizo vibrar las paredes. «¡Mira!», gritó Daniel, señalando al techo. Una veta de humo comenzó a filtrarse del lugar donde el fuego estaba intensificando.
Sofía y su madre estaban cada vez más juntas, empujando sofocadas por la urgencia del momento. De repente, una figura con aspecto familiar apareció en medio de la neblina densa. Era el hombre que había estado buscando. Era el hermano perdido de su madre. ¡Una tía!, gritaron varios inquilinos, que se acercaron desde la distancia entre los escombros. Sofía sintió que el nudo en su garganta se volvía bolita de fuego. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, casi sin aliento. «Vengo a decirte que el incendio no fue accidente», dijo el hombre, el rostro pálido como un espectro. «Reeves lo inició. Hay cosas que nunca supe. Él está detrás de todo». Y cuando esas palabras golpearon su oído, un escalofrío recorrió toda su columna. «Reeves», gritó Sofía, el terror mezclado con incredulidad. La superficie bajo sus pies parecía desvanecerse mientras retumbó su risa en su mente. ¿Acaso toda su vida había estado construida sobre tantas mentiras? Mientras el fuego devoraba todo a su paso, Sofía sintió un golpe en su pecho. Era un dolor punzante, como ver derrumbarse un castillo de naipes. «Vamos», empezó a correr, pero de nuevo su abuelo la sostuvo. «Hay que hablar con la verdad, no escapar de ella», dijo su abuelo, su mirada un rayo de desafío. Pero la verdad y las llamas comenzaban a fusionarse. Sofía sabía que el tiempo se acababa. «No puedo», gritó, mientras Daniel la incitaba a moverse más rápido. Los gritos de Emma resonaban a través del caos. Mientras el fuego se hacía más feroz, un grito desgarrador sacudió su corazón. Un fragmento del techo cayó sobre el hombre que había revelado la traición. «¡No!». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Gritos se convirtieron en murmullos, y el pasado se apresuraba a cobrarse sus deudas. Lo que había comenzado como un refugio ahora era una prisión, una tormenta de secretos. La verdad abría sus fauces justo cuando Sofía se dio cuenta de que tal vez la conexión que había sentido con Daniel no solo era por la lucha compartida, era algo más profundo. Las llamas rugían de nuevo mientras ella giraba hacia el caos. «¡Sálvense!», gritó su abuelo, al mismo tiempo que el eco del rostro de Reeves aparecía en su mente. ¿Podría permitir que el legado de traición callara su voz? El fuego no permanecía solo en el ambiente, sino en las decisiones en su corazón. El caos envolvía a todos, mientras el destino de su familia se desvanecía entre llamas. ¿Sobrevivirían solo para heredar una historia de traición? ¿Podría Sofía enfrentarse tanto al fuego como a los secretos ocultos que amenazaban con consumir su vida? El ascensor tembló bajo sus pies, como si el mismo edificio sintiera la presión. «¿Qué hacemos?», preguntó Daniel, su voz llena de urgencia. Sofía sintió un frío. Las llamas danzaban en el fondo, acercándose más con cada segundo que pasaba. «Si no salimos ya, no habrá salida», dijo su abuelo, su expresión grave mientras el humo comenzaba a infiltrarse en el compartimiento. «Sujétame», gritó Daniel, tirando de ella hacia el pasillo. Emma llora en sus brazos, apretando con fuerza, como si entendiera que la situación era desesperada. Pero en esa confusión, un ruido atronador resonó desde el fondo del pasillo. Era como si la tierra se estuviera rompiendo. Sofía giró la cabeza en dirección al sonido, y una sensación de peligro la recorrió de arriba abajo. «¿Qué fue eso?», susurró, el pánico claramente dibujado en su rostro. De repente, el suelo comenzó a crujir. Un pedazo de concreto se desgajó de la pared y cayó al suelo a sus pies. «¡Sálganse!», gritó un grupo de vecinos, que apareció corriendo hacia ellos. La imagen caótica llenó el espacio, ojos aterrados, voces sollozando. «Pero, oh mamá, corre», gritó una mujer, empujando a su pequeña hacia ella. «Es peligroso aquí». Y entonces fue como si todo el mundo se detuviera en un instante. En medio de esa confusión ardiente, Sofía vio algo en el rostro de su abuelo. Una mezcla de dolor y miedo. «¿Abuelo?», preguntó.
su voz temblorosa. Pero no pudo esperar la respuesta. El techo comenzaron a desmoronarse, y un estruendo ensordecedor hizo eco en el aire. La luz parpadeaba. El fuego estaba casi sobre ellos. En esa fracción de segundo, un grito desgarrador atravesó el polvo y el caos. «¡No puede ser!», exclamó alguien. Al voltear, Sofía vio al viejo vecino, don Luis, caído en el suelo, atrapado entre escombros. «¡Ayuda!», gritó, luchando con las piedras que lo aprisionaban. El corazón de Sofía se detuvo. «¡Don Luis!», gritó, y una oleada de compasión la llenó. No podemos ayudarlo. Tenemos que salir de aquí», insistió Daniel, la voz quebrada de necesidad. Pero algo dentro de ella se agitó. Ahí estaba el hombre que siempre había querido ayudar a su familia. El hombre que había mantenido viva la memoria de su abuelo. ¿Cómo podía dejarlo atrás? A punto de girarse en su dirección, un sonido terrible resonó. Algo crujía detrás de ellos. Sofía sintió un golpe en el pecho. «¡El edificio se está cayendo!», gritó su abuelo, quien la tomó del brazo y la arrastró hacia el camino. La desesperación llenaba el ambiente, pero de repente un chispazo de luz se encendió en su mente. «¡Emma!», gritó, alzando a su hija como un escudo. En su mente, la imagen de su madre atravesando el mismo desastre se dibujó con claridad. «¡Es un fuego intencionado!», gritó un vecino que se acercó, el rostro pálido. La mirada de Daniel se endureció de inmediato. «No, eso no puede ser. Esto no puede ser solo un accidente». El ruido de las llamas rugiendo llenó el aire. Todo parecía un sueño distorsionado. En ese momento, la tensión se hizo insoportable. Los susurros de la multitud convertirse en gritos ensordecedores. Sofía se giró y se encontró con una escena que la dejó helada. Desde el humo y los escombros surge una figura familiar, con el cabello desgastado y la mirada perdida en el terror. «¿Mamá?», murmuró, sus pies paralizados. «¡Corran!», gritó, pero la voz de su madre llena de pánico resonó en sus oídos. «Sofía, déjalo todo. Es un engaño. No estoy aquí para hacer daño». La palabra engaño reverberó por su mente como una campana. «No puede ser», gritaron varios inquilinos al ver a la madre de Sofía. El caos aumentó. La verdad se agitaba en el aire como un lobo hambriento. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sus ojos llenos de preguntas. Pero antes de que su madre pudiera responder, un grito desgarrador llegó desde el pasillo, haciendo que todos se giraran atemorizados. La herida de su madre se tornó más evidente. «La verdad debe salir, ya no hay tiempo», exclamó. Pero como si el universo decidiera al mismo tiempo, otro fragmento del techo se desgajó. La desesperación cubrió sus rostros mientras intentaban salir. «No puedo dejarte», dijo Sofía, sintiendo que el vínculo familiar unía todo en un hilo delgado. «¿De qué está hablando? ¿Qué está pasando de verdad?». Y con esas palabras, el techo se colapsó de golpe. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. El horror en su interior se transformó en una sombra. ¿Era su madre parte del ataque de Reeves? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. Al mirar a su alrededor, vio cómo su madre se cubría, como si la solución hubiera estado ahí todo el tiempo. Pero algo más cambió. Cuando el polvo comenzó a sentarse, se reveló una luz brillante. «¡Sofía!», gritó Daniel, pero ya estaba demasiado tarde. Entre el descenso de escombros, algo más aterrador apareció. Un objeto brillante salió disparado del humo. Un libro antiguo, lleno de secretos. Era el diario de su abuelo, que había estado oculto todo el tiempo. Y en la portada, una palabra resplandecía suavemente: verdad. El corazón de Sofía se detuvo en seco. ¿Qué secretos guardaba? ¿Era posible que la respuesta a sus preguntas estuviera frente a sus ojos? Mientras el caos se desataba a su alrededor y el fuego rugía más fuerte, el dilema se presentó. ¿Debería arriesgar su vida por desenterrar el pasado
o buscar la salida incluso mientras sus visiones se desmoronaban? La elección sería crucial para su familia, y el futuro dependía de eso. «¡No!», gritó su madre en el aire caliente, pero los ecos de los secretos estaban demasiado cerca. La verdad clamaba, y Sofía no sabía si estaba lista para enfrentarse a ella. ¿Podría realmente entender lo que había sucedido? ¿O todo se perdería entre las llamas? La pregunta flotaba en el aire, mientras el fuego se apoderaba de su mundo. Las llamas devoraban el aire a su alrededor. El calor era insoportable, mientras Sofía luchaba por procesar lo que su abuelo había revelado. «Tú eres su hija». Las palabras resonaban en su mente como una campana de alarma. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser? «Sofía, no hay tiempo», gritó Daniel, sujetando su mano con fuerza. El caos que los rodeaba crecía. Cada grito y cada crujido del edificio organismo se sentían como un eco de sus corazones latiendo frenéticamente. Se giró rápidamente hacia su madre, quien se veía temblorosa, como si su propia historia estuviera a punto de estallar. «Oye, mamá, ¿qué significa eso?», la confrontó, su voz llena de angustia. Emma sollozaba, sintiendo la tensión que llenaba el aire. La mirada de su madre se oscureció, como si la verdad que ocultaba fuera aún más dolorosa que el fuego que les acechaba. «No puedo explicarlo todo ahora», susurró, «pero si no salimos pronto, no habrá nada que explicar». «¿Por qué me ocultaste esto durante todo este tiempo? ¿Por qué?». Sofía sentía que una tormenta se formaba dentro de ella. Deseos de respuestas mezclados con el miedo de lo que podría descubrir. «Es complicado, Sofía». Pero antes de que su madre pudiera explicar, un estruendo de fuego las interrumpió. Un trozo grande de techo se desmoronó y golpeó justo al lado de ellas, comenzando a esparcir llamas alrededor. «Debemos irnos ya», gritó su abuelo, tirando de ellas, mientras Daniel empujaba hacia la salida. Pero entonces un sonido aterrador rompió el aire. Una figura apareció entre el humo. Era Reeves. Con aspecto desgastado, las llamas lo seguían. «¡Ayuda! ¡No puedo salir!», gritó, rodeado de fuego. «¿Qué está haciendo aquí?», murmuró Sofía, la confusión envolviéndola como humo. «Es un engaño. Él está detrás de todo esto», gritó su madre, avanzando hacia él. «Siempre fue un traidor». Sus palabras eran cuchillos que desgarraban la realidad. De repente, cada palabra que había creído escuchada chocaba con la verdad de lo que sucedía. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio. ¡Ayuda!», clamó Reeves, y a pesar de su horror, Sofía sintió una punzada de compasión. ¿Era posible que estuviera sufriendo de verdad? Pero la rabia también la invadía. Su abuelo, su familia, ¿todo era parte de un plan que no entendía? Solo quedó un instante. «No hay tiempo», dijo su abuelo, empujando a Sofía hacia la salida. Ella veía el miedo en sus ojos y en los de Daniel. «¡Corre!». El fuego rugía, envolviéndolo todo como un monstruo hambriento. Las llamas comenzaron a ir hacia Reeves, quien se estaba quedando sin alternativas. En ese momento, todo estalló. La figura de su abuelo se quedó en el camino, atrapado entre el legado y la verdad. «¡Sálvense!», gritó, mientras un rayo de fuego lo alcanzaba. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre ella misma, comenzaba a caer. «¡No! ¡No puede ser!». Sofía se giró, pero las llamas devoraron la imagen de su abuelo. «¡No!», gritó, y cuando giró la cabeza para mirar a Daniel, vio algo en su mirada, una chispa de dolor, de angustia, pero también de determinación. «Sigue corriendo», le dijo, tomando su brazo. El horror se reflejaba en su rostro, y entonces, mientras corrían hacia la salida, algo cambió. En las sombras de las llamas, vio un rostro conocido. Era Victor Reeves.
¿Pero no estaba él atrapado allí? Ella se detuvo en seco, su corazón latiendo como un tambor. «¡Reeves está vivo!», gritó. La confusión llenó el aire, y la realidad comenzó a tambalearse. «¿Qué? No diga fomperías», dijo Daniel, tratando de mantener la calma. Pero su voz temblaba. El ardor del peligro se acercaba, y Sofía, en medio de todo el caos, sintió que sus piernas temblaban. La traición, la rabia y el miedo se estaban apoderando de ella. «No solo tu abuelo estaba involucrado», dijo Reeves. «Todavía hay cosas que no sabes. Tú eres parte del plan». Cada palabra lo atravesó, como una espina en su corazón. «¿Qué plan?», exigió, pero no estaba lista para lo que vendría. El aire se volvió pesado. ¿Quién era ella realmente? La nube de humo giró a su alrededor, mientras el fuego rugía con fuerza. ¿Podrían realmente escapar? ¿Y qué pasaría con la verdad que acaba de surfear en la superficie? La duda pesaba, aplastante. «Siga adelante, ahora», gritó Daniel, tomando a Emma y arrastrando a Sofía tras de él. Pero en el fondo, enterada del horror, sintió que no podía escapar de lo que era. ¿Acaso su familia había estado en una guerra que no entendía? La hilo de su historia estaba hecho de secretos y mentiras entrelazadas a cada paso, y justo cuando creía que podría descifrarlo, una sombra se cernió sobre ellos del fuego, y un grito resonante desgarró el aire. El rugido del fuego se volvió ensordecedor. Sofía cerró los ojos, los recuerdos de su vida chocando con la inminente tragedia. Las llamas exigían respuestas. ¿Podrían salir de allí realmente? Y más importante aún, ¿quedarse con sus almas intactas? La adrenalina la invadía y se dio cuenta de que lo peor estaba por venir. El ascensor comenzó a caer. El viento caliente y el olor a humo se hacían más intensos. Sofía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «¡Emma!», gritó, pero el sonido se perdía en medio del caos. El fuego rugía y en su mente el tiempo se paralizó. Aquí estaba, atrapada entre sus secretos familiares y el horror del presente. Reeves, en medio de las llamas, parecía más una sombra que un hombre. «Oye, el potentísimo», pero las palabras apenas salieron de su boca. La imagen de su alrededor era una mezcla de fuego y humo. El rugido de las llamas ocultaba otros gritos. Sin embargo, ella no podía sacudir la impresión de que ese hombre, el mismo que había amenazado su hogar, ahora buscaba su compasión. «No, no, no», murmuró mientras se mantenía en pie. El pánico crecía. Daniel apretó su mano con fuerza, sacudiéndola de su trance. «Sigue adelante, Sofía», insistió, la urgencia de su voz empujándola hacia adelante. Miró atrás una vez más, pero no podía caer en la trampa de sus emociones. «Sálvate, Reeves», gritó, pero la decisión dolía. La madre de Sofía se interponía entre ella y la salida. «No se arriesguen», llamó, y en su rostro la desesperación se mezclaba con el temor. «¡Están en peligro! ¡El edificio se derrumba!». De pronto, el estruendo de una viga cayendo resonó en el aire. «¡Vámonos!», gritó Daniel, y la guiaba. Pero el grito de Emma llenaba el espacio con un eco desgarrador. La pequeña lloraba, sintiendo la tensión. «Mamá, tengo miedo», dijo, y el corazón de Sofía se rompió. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que todo se congelara. Un estruendo ensordecedor retumbó en el pasillo. Unos brazos emergieron del humo y atraparon a Reeves. Cuando Sofía miró, vio a un hombre que nunca imaginó volver a ver. Era su padre, Marco. «¿Papá?». El grito se ahogaba en sueño. La confusión la fraguó. «Sofía, tienes que escapar». Su voz era el grito de un hombre aterrorizado. Las respuestas de la vida de Sofía se tambalearon. ¿Por qué él estaba aquí? ¿Qué hacía en medio de este desastre? «No, no puede ser», ella balbuceó. ¿Cómo pudiste?»
Todo lo que había asumido sobre su madre y su abuelo comenzaba a desmoronarse. Él era parte de aquello. «No es el momento para esto. ¡Vámonos!», gritó su madre, la ira danzando en su mirada. Pero la imagen del hombre que había desaparecido tantas veces sobre su pasado lo alteró todo. ¿Podía realmente confiarle su vida? «Papá, tú te fuiste». Las palabras estaban llenas de dolor, pero él se debatía entre el intento de salvarse y la necesidad de explicarse. Emma chilló, y todo volvió a explotar. Un pedazo de techo rompió y cayó cerca. «No hay tiempo. ¡Sálvense!», gritó Marco, y de pronto el verdadero horror se cernía sobre ellos. El fuego ya comenzaba a acercarse a su padre. Oh, el nombre resbaló de sus labios. La angustia la desbordaba. Ella podía sentir el calor, el terror y el peso de la verdad que se arrastraba con su pasado. El abrazo de Reeves, envuelto en llamas, la imagen aterradora, estremeció su ser. Daniel la miró, sus ojos fulgurantes de miedo y determinación. «Sofía, ahora». Y entonces, en un momento de claridad, comprendió. Todo había sido una farsa. La familia, los secretos, Reeves, todo estaba conectado. Y cuando el fuego llegó más cerca, Marco miró a su hija con una mezcla de amor y culpabilidad. «Lo siento, Sofía. Me perdí a mí mismo. Prometí protegerte y no lo hice. ¿Cómo pudiste dejarme?». La rabia y la tristeza se mezclaban en su voz, pero la verdad estalló. Ella no podía capítulo a su padre, a su familia, a su vida. Emma seguía llorando, y el tiempo se deslizaba entre sus uñas. «Debes irte», replicó Marco, y el peligro se acercaba. Sin embargo, el eco de su voz resonaba y desgarraba su corazón. «Te quiero». En ese instante, todo el dolor acumulado, las decisiones fallidas, los secretos ocultos, se convirtieron en una ola que la golpeó. El fuego se volvía más voraz, y Sofía se sintió atrapada entre el amor de su padre y la urgencia de salvar a su hija. ¿Qué podría hacer? ¿Debería dejar una parte de su vida atrás? Mientras se debatía entre las llamas, un pensamiento la asaltó. «Si no salgo, no solo perderé a mi padre, perderé a Emma también». El fuego ya las iba alcanzando. Sus suspiros eran aspirados por el caos. «¡Corre, Sofía!», gritó Daniel. Pero la visión de su padre la mantenía allí, fija, con una mezcla de emociones que desbordaban su mente. ¿Podía dejarlo? En la confusión de sus decisiones, el edificio parecía que iba a ceder bajo sus pies. Todo rugía, y cuando visualizó a su padre siendo consumido por las llamas, la imagen la destruía internamente. La verdad se volvía más pesada que el humo. Mientras su corazón latía, una pregunta se convirtió en su duda. ¿Era su padre un enemigo o un héroe? Cuando las llamas la rodearon, Sofía comprendió que quedaba poco tiempo. ¿Qué decidiría? El camino hacia la salida parecía un laberinto de fuego, y el peso del amor y la traición pesaba en su corazón. ¿Lograría salvar a Emma y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El destino se encerraba entre llamas. El fuego rugía tras de ellos, devorando el oxígeno mientras Sofía sentía que el miedo se aferraba a su garganta. Daniel, con su mano firme, tiraba de ella y de Emma, pero su mente se debatía entre el amor y el horror. La imagen de su padre, el hombre que creía perdido, atrapado entre las llamas, era insoportable. «Sofía, hacia la salida», gritó Daniel con angustia, pero ella se detuvo, atrapada entre sus emociones y el caos. «Papá», gritó, su voz resonando entre los ecos del desastre. Él estaba allí, luchando, y aunque sabía que debía avanzar, no podía dejarlo atrás. «No hay tiempo para dudar», insistió Daniel, con una mezcla de desesperación y temor en su mirada. Pero su padre, Marco, le suplicó: «Ve, Sofía, protege a tu hija». Un pedazo del techo se desmoronó y las llamas se alzaron, avivando el pánico.
La realidad del peligro la golpeó como un rayo. Emma en sus brazos lloraba desconsolada, y eso le recordó a su madre, corriendo por un laberinto de fuego en el pasado. ¿Es realmente mi padre un traidor?, pensó mientras la confusión la arrastraba. Las llamas no solamente amenazaban su vida, sino que también hacían que las verdades y los secretos estallaran como cohetes. «¡Corre!», volvió a gritar Daniel, y al mirar a su padre por última vez, vio el terror en sus ojos. No podía contemplar perderlo nuevamente. Sabía que el tiempo se escapaba, y la necesidad de escapar fue más fuerte que el deseo de entender. Daniel tomó su brazo con fuerza, guiándola hacia la salida del edificio. Sofía sintió el peso del pasado en su corazón, pero el peligro era inminente. «¡Ahora, Sofía!», exclamó, y un instinto de madre se activó en ella. Librándose de sus pensamientos, corrieron por el pasillo en llamas. Sofía miró atrás una última vez, un recuerdo fugaz de su madre en aquel fuego. Las llamas devoraban el aire, y el rugido del edificio en colapso hizo eco en todos sus sentidos. Con cada paso, el caos se tornaba intenso, y la lección de su vida era clara. No podía permitirse distracciones mientras su hija estaba en peligro. Chocaron contra la puerta de salida. La luz del sol era un verdadero cambio. Pero antes de salir, un grito ensordecedor resonó en el aire. «Sofía», era la voz de su abuelo. «Dame la mano». El tiempo parecía detenerse. En un instante, todas las decisiones la llevaron aquí. No sabía si aquel hombre merecía su fe. «¿Tienes que salir de aquí?», gritó, la tristeza atrapada entre sus palabras. Pero en su mirada había una mezcla de desesperación y amor. El fuego rozaba sus talones. «¡Ve, ahora!», gritó Marco, y finalmente comprendió. La lealtad a su familia no significaba condenarse mutuamente. Sin una respuesta, giró y con Daniel a su lado se lanzó al exterior. El sol brillaba intensamente, como un renacimiento entre la desesperación. Cuando giraron para ver, el edificio rugía al colapsar tras ellos, en un resplandor de llamas y escombros. Todo lo que conocía, lo que había sido su hogar, caía. Aliviada, Sofía vio a su padre ser consumido por el fuego. Las lágrimas rodaron por su rostro, mientras el eco de su vida se desvanecía en las sombras. «Al menos está libre», pensó, pero el dolor seguía en su pecho. Daniel apretó su mano. «Lo hiciste. Lo hiciste. Estamos a salvo. Emma está a salvo». La lucha dentro de ella era feroz, el recuerdo de su madre persiguiéndola como un espectro. ¿Y el legado? ¿La verdad? ¿Qué significan ahora? La culpa la invadía, pero tenía que mirar al futuro. Todo lo que había creído se estaba transformando en cenizas. Mientras el fuego consumía el edificio, un nuevo despertar la rodeó. La comunidad se reunió, con miedo y esperanza. Sofía miró a su alrededor y vio algo que nunca pensó encontrar: la unión de las personas. Ya no eran solo habitantes del mismo lugar, sino una familia forjada en la lucha. En ese ritmo decidieron reconstruir, no solo el hogar, sino la confianza en su historia. Sofía sabía que los secretos seguirían allí, siempre estará en la memoria. Pero ahora enfrentaría la verdad juntos, y con Emma en sus brazos sintió que podría empezar de nuevo. En medio del humo, las llamas ahora eran un recordatorio de su fuerza. Esto no ha terminado, pensó, con determinación en sus ojos. Este es solo el comienzo. Así que antes de despedirnos, escucha bien. Debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que solo traemos para ti. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Es tiempo de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora.